¿Sabías que Carl Jung descubrió por qué algunas personas no envejecen como las demás? No estoy hablando de cirugías, cremas o genética. Estoy hablando de algo que él llamó el fuego interior, una energía psíquica que mantiene a ciertas personas vibrantes, magnéticas, inexplicablemente jóvenes mientras otras se marchitan. Jung observó durante décadas a pacientes, colegas, personas comunes, y notó un patrón inquietante. Había quienes a los 40 parecían de 60, cansados, apagados, como si algo dentro de ellos hubiera muerto, y había otros que a los 60 irradiaban una vitalidad que personas de 20 no tenían. Al principio pensó que era temperamento, luego que era circunstancias de vida, pero después de años de investigación, descubrió algo que cambió todo. No era lo que les pasaba lo que los mantenía jóvenes, era cómo se relacionaban con su propia alma, y esa relación tenía reglas específicas que nadie te enseña. Hoy vas a descubrir esas reglas, vas a entender por qué hay personas que cargan una juventud que trasciende la edad, y si prestas atención hasta el final, vas a saber si tú también tienes acceso a esa fuente interna que Jung consideraba el verdadero elixir de la juventud. Parte 1. Los que no envejecen. Jung tenía una paciente que lo obsesionó durante años. Llegó a su consulta a los 35, devastada por una pérdida. Parecía haber envejecido una década en meses. Su energía era la de alguien que había renunciado a vivir. Pero algo cambió durante el proceso terapéutico. No solo recuperó su estabilidad emocional, recuperó algo más profundo. 3 años después, cuando terminó su terapia, Jung anotó en su diario personal algo que lo inquietó. Esta mujer no solo se veía mejor que cuando llegó, se veía más joven que cuando la conoció. Su piel había recuperado luminosidad, su postura había cambiado, sus ojos brillaban con una intensidad que no tenían antes, como si hubiera recuperado años de vida. Ese caso lo llevó a observar más detenidamente a las personas que lo rodeaban, y empezó a notar un patrón que la ciencia de su época no podía explicar pero que él podía documentar. Había personas que envejecían cronológicamente pero no energéticamente. Su cuerpo cambiaba, pero algo en ellos permanecía, intacto, vibrante, vivo. Jung descubrió que estas personas tenían algo en común. No habían perdido la conexión con lo que él llamaba el self, el núcleo auténtico de la personalidad. Mientras la mayoría de adultos se iba fragmentando, adaptando, traicionando partes de sí mismos para encajar en la sociedad, estos individuos habían mantenido un hilo directo con su esencia original. No eran personas perfectas. De hecho, muchas habían pasado por traumas, pérdidas, crisis profundas, pero habían usado esas experiencias para profundizar en lugar de endurecerse. Habían convertido el dolor en sabiduría, la pérdida en compasión, la crisis en transformación, y esa alquimia interna tenía efectos visibles en su cuerpo físico. Jung observó que cuando una persona está alineada con su self auténtico, toda su fisiología cambia, su respiración se vuelve más profunda, su postura más erguida, su mirada más clara, no porque se fuerce a cambiar, sino porque la coherencia interna se refleja automáticamente en lo externo. También notó algo inquietante en el proceso opuesto. Cuando las personas se alejaban de su naturaleza auténtica, cuando vivían vidas que no les pertenecían, cuando se traicionaban constantemente para mantener una imagen, no solo se deprimían, envejecían aceleradamente, como si la incoherencia interna fuera tóxica para el organismo. Esta observación lo llevó a una conclusión revolucionaria para su época. El envejecimiento no era solo un proceso biológico, era también un proceso psicológico, y la psique tenía poder sobre el cuerpo de maneras que la medicina convencional no entendía. Las personas que se mantenían jóvenes habían descubierto, consciente o inconscientemente, cómo mantener viva su energía psíquica original, esa energía que tenemos en la infancia, antes de que el mundo nos enseñe a ser otros, esa vitalidad pura que no depende de circunstancias externas, sino de coherencia interna. Jung empezó a llamar a esto individuación consciente, el proceso de volver a ser quien realmente eres, pero esta vez por elección, no por ignorancia, y descubrió que las personas que completaban este proceso no solo sanaban psicológicamente,
se regeneraban físicamente. Parte 2. La energía que no muere. Jung identificó que todos nacemos con lo que él llamó energía psíquica primordial. Es esa vitalidad que tienen los niños, esa curiosidad inagotable, esa capacidad de asombrarse, esa presencia total en el momento. Pero la socialización, las expectativas, los traumas, van creando capas sobre esa energía hasta que muchos adultos la pierden completamente. Sin embargo, Jung descubrió que esa energía nunca se destruye realmente, se oculta, se reprime, se fragmenta, pero sigue ahí, y cuando una persona logra reconectarse con ella, los efectos son inmediatos y visibles, no solo en su estado de ánimo, en todo su ser. Observó que las personas que mantenían acceso a esta energía tenían características específicas. Primera, conservaban la capacidad de juego, no infantilismo, sino una ligereza genuina, una capacidad de no tomarse demasiado en serio sin perder profundidad. Podían reírse de sí mismas, encontrar humor en las dificultades, mantener una perspectiva que no las aplastaba con la seriedad de la existencia. Segunda, mantenían viva la curiosidad, seguían preguntándose cosas, seguían queriendo aprender, seguían sintiéndose intrigadas por la vida. Mientras la mayoría de adultos se volvía cínica o resignada, estas personas conservaban una apertura genuina hacia lo desconocido. Tercera, no habían perdido la capacidad de sentir profundamente. El mundo enseña que crecer significa endurecerse, que madurar significa volverse insensible. Pero Jung observó que las personas que se mantenían jóvenes habían aprendido a sentir sin ahogarse, a ser vulnerables sin ser frágiles. Cuarta, mantenían una relación viva con su mundo interno, prestaban atención a sus sueños, a sus intuiciones, a sus impulsos creativos. No vivían solo en la superficie de la conciencia, sino que mantenían diálogo con las profundidades de su psique. Jung descubrió que esta energía psíquica primordial tenía una característica específica: era autorregenerativa. A diferencia de la energía física, que se gasta y necesita descanso para recuperarse, la energía psíquica auténtica se fortalecía con el uso. Mientras más genuinamente vivía una persona, más energía tenía. Esto explicaba por qué algunas personas podían trabajar intensamente, amar profundamente, crear constantemente, sin agotarse. No estaban gastando energía prestada, sino generando energía desde su fuente interna. Y esa fuente, cuando estaba activa, tenía efectos rejuvenecedores en todo el organismo. Jung también observó que esta energía tenía una cualidad magnética. Las personas que la portaban atraían naturalmente a otros, no por su apariencia física, sino por su presencia. Había algo en ellas que invitaba, que tranquilizaba, que inspiraba, como si irradiaran vitalidad de una manera que otros podían sentir pero no explicar. Pero lo más fascinante de todo era que Jung descubrió que esta energía tenía inteligencia propia. No era solo vitalidad ciega, sino sabiduría viva. Las personas conectadas con ella tomaban mejores decisiones, tenían mejor timing, sabían cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Era como si tuvieran acceso a una fuente de información que trascendía su conocimiento consciente. Jung empezó a sospechar que esta energía los conectaba con lo que él llamó inconsciente colectivo, una inteligencia más amplia que la individual. Y aquí Jung hizo un descubrimiento que cambió su comprensión de la juventud. Las personas que se mantenían jóvenes no estaban luchando contra el tiempo, estaban viviendo en una dimensión donde el tiempo cronológico tenía menos poder. Estaban conectadas con algo eterno dentro de ellas, y esa conexión las protegía del desgaste que produce vivir solo en la superficie temporal. Parte 3. Las señales de Jung. Jung desarrolló lo que él llamó indicadores de vitalidad psíquica, señales específicas que revelaban si una persona tenía acceso a esa energía regenerativa o si la había perdido. Estas señales no eran obvias, pero una vez que sabías qué buscar, se volvían inconfundibles. La primera señal era lo que Jung llamó presencia auténtica. Cuando hablabas con estas personas, sentías que estaban completamente ahí, no actuando, no fingiendo, no tratando de impresionar, solo presentes. Y esa presencia tenía un efecto calmante que no se podía fabricar.
Jung notó que la mayoría de adultos había perdido esta capacidad. Estaban físicamente presentes pero psicológicamente fragmentados. Parte de su atención siempre estaba en otra parte, preocupándose por el futuro, rumiando el pasado, calculando impresiones. Pero las personas con vitalidad psíquica activa estaban unificadas en el momento. La segunda señal era la coherencia emocional. Estas personas no tenían emociones perfectas, pero sus emociones eran genuinas. Si estaban tristes, estaban realmente tristes. Si estaban alegres, la alegría era real. No había actuación emocional, no había represión automática, no había falsedad por conveniencia social. Jung observó que esta coherencia emocional tenía efectos físicos inmediatos. Cuando las emociones son auténticas y se procesan naturalmente, el cuerpo se mantiene en equilibrio. Cuando las emociones se reprimen, se exageran o se fabrican, el cuerpo acumula tensión que acelera el envejecimiento. La tercera señal era la creatividad espontánea, no necesariamente artisticidad, sino una capacidad de encontrar soluciones originales, de ver perspectivas únicas, de generar ideas frescas. Jung descubrió que cuando la energía psíquica fluye libremente, la creatividad emerge naturalmente. Las personas que habían perdido esta conexión se volvían repetitivas, predecibles, mecánicas, repetían patrones aprendidos sin cuestionarlos, reaccionaban automáticamente en lugar de responder conscientemente. Su vida se volvía una repetición sin vida de fórmulas externas. La cuarta señal era lo que Jung llamó sincronicidad activa. Estas personas experimentaban coincidencias significativas con frecuencia, no porque fueran supersticiosas, sino porque estaban alineadas con flujos de información que trascendían la causalidad obvia. Jung teorizó que cuando una persona está conectada con su self auténtico, también está conectada con patrones más amplios de significado. Esto las hacía más perceptivas a oportunidades, más sensibles a timing correcto, más capaces de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. La quinta señal era la relación vital con los sueños y símbolos. Jung descubrió que las personas con vitalidad psíquica activa tenían sueños vívidos y prestaban atención a su contenido simbólico. Sus sueños no eran solo procesamiento residual, sino comunicación activa entre conciencia e inconsciente. También tenían una relación más rica con símbolos, metáforas, arte, música, no como entretenimiento superficial, sino como lenguajes que hablaban directamente a su alma. Esta riqueza simbólica las mantenía conectadas con dimensiones de significado que nutren la psique. La sexta señal era lo que Jung llamó amor sin apego neurótico. Estas personas podían amar profundamente, sin volverse dependientes, podían comprometerse sin perderse, podían cuidar sin controlar. Su capacidad de amar no disminuía con la edad, sino que se profundizaba. Jung observó que el amor auténtico, a diferencia del apego basado en miedo o necesidad, tenía propiedades regenerativas. Las personas que amaban genuinamente se mantenían vitales porque el amor real es una expresión directa de la energía psíquica primordial. Y finalmente, Jung identificó lo que consideraba la señal más importante: la capacidad de estar solos sin sentirse solos. Estas personas habían desarrollado una relación rica con su mundo interno. No necesitaban estímulos externos constantes para sentirse vivas. Esta autonomía psicológica las protegía del agotamiento que produce depender de fuentes externas de validación, entretenimiento o significado. Tenían recursos internos que las sostuvieron independientemente de circunstancias externas. Jung concluyó que estas señales no eran rasgos de personalidad, sino indicadores de conexión activa con la fuente interna de vitalidad. Y mientras más señales tenía una persona, más joven se mantenía independientemente de su edad cronológica. Parte 4. Los asesinos de la juventud, según Jung. Jung identificó lo que él llamó los asesinos psíquicos de la vitalidad. Factores específicos que cortaban la conexión con la energía psíquica primordial y aceleraban el envejecimiento desde adentro. Estos asesinos eran más destructivos que cualquier factor físico porque atacaban la fuente misma de la regeneración.
El primer asesino era lo que Jung llamó la persona falsa. Cuando una persona construye una identidad basada en expectativas externas, en lugar de verdad interna, empieza a vivir una vida que no le pertenece, y vivir una vida falsa es tóxico. Para la psique, Jung observó que mantener una persona falsa requiere energía constante. Es como actuar un papel las 24 horas del día. Esa energía se toma de la fuente vital, dejando cada vez menos recursos para la regeneración natural. Con el tiempo, la persona se va vaciando desde adentro. El segundo asesino era la represión sistemática de la sombra. Jung descubrió que todos tenemos aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver, pero cuando estos aspectos se reprimen completamente en lugar de integrarse conscientemente, crean una guerra interna que agota el sistema. Las personas que se mantenían jóvenes habían aprendido a reconocer y aceptar sus partes difíciles sin identificarse completamente con ellas. No eran perfectas, pero eran íntegras. Las que envejecían prematuramente solían estar en negación constante sobre partes de sí mismas. El tercer asesino era lo que Jung llamó inflación del ego. Cuando una persona se identifica completamente con su rol social, su éxito externo, su imagen pública, pierde contacto con su humanidad esencial. Se vuelve rígida, defensiva, temerosa de cualquier amenaza a su identidad construida. Jung observó que la inflación del ego era especialmente destructiva porque cortaba el flujo natural entre consciente e inconsciente. La persona se volvía unidimensional, perdía flexibilidad psicológica, se endurecía internamente, y esa rigidez interna se reflejaba en rigidez física. El cuarto asesino era la desconexión de la naturaleza instintiva. Jung creía que los humanos modernos habían perdido contacto con sus instintos naturales en favor de normas sociales artificiales. Esta desconexión los alejaba de la sabiduría corporal que mantiene el organismo en equilibrio. Las personas que se mantenían vitales habían conservado algún nivel de conexión con sus ritmos naturales, sus necesidades auténticas, sus impulsos creativos. No vivían como máquinas programadas, sino como seres vivos que respondían a la vida. El quinto asesino era lo que Jung llamó literalismo psicológico, la pérdida total de la dimensión simbólica de la experiencia. Cuando la vida se vuelve puramente práctica, puramente literal, se pierde la riqueza de significado que nutre el alma. Jung observó que las personas que envejecían prematuramente habían perdido la capacidad de ver metáforas, de sentir la poesía de la existencia, de conectar con dimensiones de significado que trascienden lo obvio. Su mundo se había vuelto plano, sin profundidad simbólica. El sexto asesino era la adicción a la estimulación externa. Jung notó que algunas personas perdían la capacidad de generar satisfacción internamente y se volvían dependientes de fuentes externas de excitación, validación, entretenimiento. Esta dependencia las mantenía en un estado de búsqueda constante que agotaba sus recursos internos. Nunca descansaban realmente, nunca se nutrían desde adentro, siempre necesitaban más estímulo para sentirse vivas. Y el asesino más sutil, pero quizás más devastador, era lo que Jung llamó la traición al destino individual. Cada persona, según Jung, tiene un destino único, un camino específico que solo ella puede recorrer. Cuando una persona traiciona este destino para seguir caminos que otros esperan de ella, algo esencial muere. Jung observó que las personas más vitales habían encontrado alguna manera de honrar su destino individual, aunque fuera imperfecto, aunque fuera difícil, aunque no fuera entendido por otros. Esa fidelidad a su camino único las mantenía conectadas con su fuente de vitalidad. Todas estas traiciones psicológicas tenían algo en común: separaban a la persona de su self auténtico, y sin esa conexión, la energía psíquica primordial se volvía inaccesible. La persona seguía viviendo, pero algo esencial había muerto, y esa muerte interna se reflejaba inevitablemente en envejecimiento acelerado. Parte 5. El método Jung para recuperar la juventud. Jung desarrolló lo que él llamó el proceso de retorno a la vitalidad original. No era terapia convencional, sino un método específico para reconectar con la energía psíquica primordial que mantiene a las personas jóvenes independientemente de su edad.
El primer paso era lo que Jung llamó confrontación honesta con la sombra personal. Esto significaba mirar sin filtros todos los aspectos de uno mismo que habían sido negados, reprimidos o proyectados en otros, no para juzgarlos, sino para integrarlos conscientemente. Jung descubrió que cuando una persona acepta e integra su sombra, en lugar de luchar contra ella, liberaba cantidades enormes de energía que antes se gastaban en represión. Esa energía liberada tenía efectos inmediatos en vitalidad, creatividad y presencia. El proceso era incómodo pero necesario. Jung guiaba a sus pacientes a reconocer sus enojos reprimidos, sus miedos negados, sus deseos censurados, no para actuar todos estos impulsos, sino para reconocerlos como parte legítima de su totalidad humana. El segundo paso era la disolución consciente de la persona falsa. Jung ayudaba a las personas a identificar qué partes de su identidad eran auténticas y cuáles eran construcciones defensivas. Luego, las guiaba en el proceso de soltar gradualmente las máscaras que ya no servían. Este proceso requería coraje porque significaba renunciar a identidades que habían proporcionado seguridad, aunque falsa. Pero Jung observó que cuando una persona soltaba su persona falsa, inmediatamente se sentía más liviana, más espontánea, más viva. El tercer paso era lo que Jung llamó diálogo activo con el inconsciente. Esto incluía trabajar con sueños, pero también desarrollar métodos para acceder a sabiduría inconsciente en estado de vigilia. Jung enseñaba técnicas como imaginación activa, escritura automática, dibujo intuitivo. El objetivo no era controlar el inconsciente, sino establecer una comunicación fluida entre consciente e inconsciente. Jung descubrió que cuando estas dos dimensiones de la psique trabajaban en colaboración en lugar de en conflicto, la persona accedía a recursos de energía y sabiduría que transformaban su experiencia de vida. El cuarto paso era la reconexión con el cuerpo intuitivo. Jung observó que las personas vitales mantenían una relación consciente con su sabiduría corporal. Sabían cuándo descansar, cuándo actuar, qué comer, cómo moverse, basándose en señales internas en lugar de reglas externas. Jung enseñaba ejercicios específicos para desarrollar esta sensibilidad corporal, meditaciones de atención al cuerpo, prácticas de respiración consciente, ejercicios de movimiento intuitivo, todo diseñado para restablecer la comunicación entre mente y cuerpo. El quinto paso era la reactivación de la función creativa. Jung creía que todos los humanos tenían capacidad creativa natural que se había atrofiado por falta de uso. Recuperar esta función era esencial para mantener la vitalidad psíquica. No se trataba de convertirse en artista, sino de reactivar la capacidad de crear, de generar algo nuevo, de expresar la individualidad única. Jung alentaba a sus pacientes a experimentar con cualquier forma de expresión creativa que los llamara, sin preocuparse por resultados. El sexto paso era lo que Jung llamó amor consciente. Esto significaba aprender a amar sin apegos neuróticos, sin dependencias, sin intentos de control. Jung enseñaba que el amor auténtico era una de las expresiones más directas de la energía psíquica primordial. Jung guiaba a las personas a examinar sus patrones de relación, a identificar dónde estaban amando desde necesidad versus desde plenitud, donde estaban tratando de completarse a través de otros, en lugar de expresar su completitud natural. Y finalmente, Jung enseñaba lo que él consideraba el paso más importante, el desarrollo de una relación consciente con lo que él llamaba el self transpersonal. Esta era la dimensión de la identidad que trasciende la personalidad individual y conecta con algo más grande. Jung descubrió que las personas que desarrollaban esta conexión tenían acceso a una fuente de vitalidad que no dependía de circunstancias personales. Estaban conectadas con algo eterno, y esa conexión las protegía del desgaste que produce vivir solo desde la perspectiva del ego temporal. El proceso completo podía tomar años, pero Jung observó que los cambios empezaban a ser visibles. Mucho antes, las personas recuperaban brillo en los ojos, flexibilidad en el cuerpo, espontaneidad en la expresión, como si estuvieran recordando cómo ser jóvenes desde adentro. Parte 6. El secreto final de Jung. Después de décadas de investigación, Jung llegó a una conclusión que cambió su comprensión de la juventud para siempre.
descubrió que las personas que se mantenían jóvenes no estaban luchando contra el envejecimiento, estaban viviendo desde una dimensión de la identidad que no envejece. Jung identificó que los humanos tienen múltiples niveles de identidad. El nivel más superficial es la personalidad social, que cambia constantemente y envejece con el tiempo. Un nivel más profundo es la personalidad individual, que se desarrolla a lo largo de la vida pero también está sujeta al tiempo. Pero, Jung descubrió que existe un nivel aún más profundo, lo que él llamó el self eterno. Esta dimensión de la identidad no está sujeta al tiempo lineal, es la parte de nosotros que se conecta con lo atemporal, lo universal, lo eterno. Las personas que se mantenían jóvenes habían desarrollado, consciente o inconscientemente, una identificación parcial con este self eterno. No perdían su individualidad ni se volvían impersonales, pero habían expandido su sentido de identidad más allá de los límites temporales del ego. Jung observó que cuando una persona logra esta expansión de identidad, toda su relación con el tiempo cambia. Sigue viviendo en tiempo cronológico, pero ya no está completamente sujeta a él. Hay una parte de ella que existe en lo que Jung llamó tiempo kairótico, el tiempo de la eternidad. Esta conexión con el self eterno tenía efectos inmediatos en el cuerpo físico. Jung documentó casos de personas que, después de experiencias profundas de conexión con esta dimensión, mostraban signos de regeneración física que desafiaban explicaciones médicas convencionales. Jung teorizó que el cuerpo responde no solo a la edad cronológica, sino también a la identificación psicológica de la persona. Cuando alguien se identifica completamente con su edad física y social, el cuerpo envejece según esas expectativas, pero cuando alguien mantiene conexión con su naturaleza eterna, el cuerpo refleja esa atemporalidad. Esto no significa negación de la realidad física o fantasías de inmortalidad. Jung era muy claro en que el cuerpo físico tiene sus límites y su propio ciclo natural, pero descubrió que dentro de esos límites, había mucha más flexibilidad de la que la mayoría imagina. Jung también observó que las personas conectadas con su self eterno desarrollaban lo que él llamó perspectiva cósmica. Podían ver su vida individual dentro del contexto de algo mucho más grande. Esta perspectiva las liberaba de la desesperación existencial que acelera el envejecimiento en muchas personas. No se volvían indiferentes a sus vidas individuales, pero tampoco estaban completamente identificadas con ellas. Podían tomar su existencia personal en serio, sin tomarse demasiado en serio a sí mismas. Esta paradoja las mantenía tanto comprometidas como libres. Jung descubrió que esta conexión con lo eterno también les daba acceso a lo que él llamó sabiduría transgeneracional. Podían acceder a conocimiento y experiencia que trascendía su aprendizaje individual, como si estuvieran conectadas con una biblioteca de sabiduría humana acumulada. Esta sabiduría las hacía más eficientes en sus decisiones, más acertadas en su timing, más capaces de navegar la complejidad de la vida sin desgastarse innecesariamente. No tenían que aprender todo desde cero porque tenían acceso a una inteligencia más amplia. Y finalmente, Jung observó que las personas conectadas con su self eterno desarrollaban lo que él llamó amor impersonal. No perdían la capacidad de amar íntimamente, pero también desarrollaban una forma de amor que trascendía relaciones específicas, un amor hacia la vida misma, hacia la existencia, hacia el misterio de ser. Este amor impersonal las nutría constantemente, independientemente de sus circunstancias relacionales. No dependían de ser amadas para sentirse completas porque habían desarrollado una fuente interna de amor que era inagotable. Jung concluyó que este era el verdadero secreto de la juventud eterna, no la preservación del cuerpo físico, sino el desarrollo de una identidad que trascendía las limitaciones temporales sin negarlas, una forma de ser que podía habitar el tiempo sin estar esclavizada por él. Y las personas que desarrollaban esta capacidad no solo se mantenían jóvenes, se convertían en fuentes de vitalidad para otros. Su presencia recordaba a otros que existía una dimensión de la vida que no estaba sujeta al desgaste temporal. Su sola existencia era una demostración de que la juventud verdadera era un estado de ser, no una condición física. Parte 7. El legado eterno de Jung.
Carl Jung murió a los 85 años, pero quienes lo conocieron en sus últimos días describían a un hombre que irradiaba una vitalidad que personas de 30 no tenían. Sus ojos mantenían la curiosidad de un niño, su mente la agilidad de un joven, su presencia la profundidad de un sabio. Jung había logrado lo que había observado en sus pacientes más vitales. Había desarrollado una conexión consciente con su self eterno que lo mantenía regenerándose desde adentro. No negaba su edad física, pero tampoco estaba limitado por ella. En sus últimos escritos, Jung dejó lo que consideraba su mensaje más importante sobre la juventud verdadera. Escribió que cada persona tiene la capacidad de acceder a esta fuente interna de vitalidad, pero que la mayoría muere sin haberla descubierto, no porque no la tengan, sino porque nunca aprendieron a buscarla en el lugar correcto. Jung explicó que la cultura moderna enseña a buscar la juventud en todo lugar excepto donde realmente está, en productos, en tratamientos, en relaciones, en éxitos, pero la juventud verdadera, según Jung, solo se encuentra en el retorno consciente a la fuente interna de vitalidad que nunca envejece. Este retorno no es un regreso a la infancia, es una integración madura de la vitalidad infantil con la sabiduría adulta. Es la capacidad de ser profundo, sin perder la ligereza, serio sin perder el juego, sabio sin perder la curiosidad. Jung advirtió que este proceso no era fácil ni cómodo, requería confrontar todo lo que habíamos negado de nosotros mismos, soltar todo lo que habíamos construido falsamente, cuestionar todo lo que habíamos aceptado sin examinar. Era un proceso de muerte y renacimiento que duraba toda la vida, pero Jung también prometió que quienes se atrevieran a hacer este viaje no solo recuperarían su vitalidad personal, se convertirían en portadores de vida para otros. Su presencia despertaría en otros el recuerdo de su propia fuente interna. Su ejemplo demostraría que la juventud verdadera era posible independientemente de la edad. Jung creía que la humanidad estaba en un momento crucial donde necesitaba redescubrir esta sabiduría antigua sobre la naturaleza eterna del ser humano, no como escape de la realidad física, sino como integración de todas las dimensiones de la existencia. Veía señales esperanzadoras en personas que, independientemente de su trasfondo cultural o educativo, estaban redescubriendo por instinto estas verdades eternas. Personas que se mantenían jóvenes no por vanidad sino por conexión con algo más grande que ellas mismas. Y Jung dejó una predicción que consideraba inevitable. Dijo que llegaría un tiempo en que la humanidad tendría que elegir entre el envejecimiento prematuro de la desconexión espiritual o la vitalidad eterna de la conexión consciente con el self transpersonal. Esa elección, según Jung, no era solo individual, sino colectiva. El futuro de la especie dependía de cuántas personas desarrollaran esta conexión con su naturaleza eterna, porque solo desde esa conexión se podía sostener la vitalidad necesaria para navegar los desafíos de la existencia humana. Jung creía que cada persona que desarrollaba esta conexión no solo se beneficiaba a sí misma, sino que contribuía a la vitalidad colectiva de la humanidad. Era como si cada alma que recordaba su naturaleza eterna añadiera luz a una red invisible que sostenía a toda la especie. En sus últimas conversaciones, Jung solía decir que había dedicado su vida a demostrar algo que los antiguos ya sabían pero que la modernidad había olvidado, que los seres humanos no son solo cuerpos que envejecen y mueren, sino conciencias eternas que habitan temporalmente en formas físicas, y que cuando una persona recuerda esta verdad, no de forma intelectual sino experiencial, todo cambia. Su relación con el tiempo, con el dolor, con la pérdida, con la muerte, no se vuelve indiferente a estas realidades, pero ya no está completamente a su merced. Jung observó que las personas que habían hecho este descubrimiento desarrollaban lo que él llamó una elegancia existencial. Podían enfrentar las dificultades de la vida con una gracia que venía de saber que había algo en ellas que ninguna circunstancia externa podía tocar. Esta elegancia se manifestaba en su forma de caminar, de hablar, de mirar. No era actuada ni forzada, sino natural. Era la expresión externa de una conexión interna con algo indestructible, y esa conexión las mantenía vitales, magnéticas, inexplicablemente jóvenes. Jung también advirtió sobre las imitaciones de esta vitalidad.
Dijo que la cultura comercial intentaría vender versiones falsas de la juventud eterna, productos que prometían los resultados sin el proceso, técnicas que ofrecían los beneficios sin la transformación. Pero Jung era categórico en que no había atajos. La conexión con el self eterno no se podía comprar, no se podía fingir, no se podía imitar. Solo se podía desarrollar a través del trabajo honesto de integración psicológica y expansión de conciencia. En su testamento intelectual, Jung escribió que esperaba que su trabajo inspirara a futuras generaciones a redescubrir esta fuente interna de vitalidad, no para evitar la muerte física, que consideraba parte natural del ciclo cósmico, sino para vivir plenamente mientras estuvieran en forma física. Jung creía que una persona que había desarrollado conexión consciente con su naturaleza eterna podía enfrentar incluso la muerte física sin terror, porque sabía por experiencia directa que había algo en ella que trascendía la forma temporal. Esta certeza la liberaba para vivir con una intensidad y autenticidad que irradiaba juventud. Y en sus últimas palabras públicas sobre este tema, Jung hizo una declaración que resumía toda su investigación sobre la vitalidad humana. Dijo que cada persona lleva dentro de sí una fuente de juventud eterna que no depende de la edad del cuerpo, sino de la madurez del alma, que esta fuente se activa no cuando tratamos de permanecer jóvenes externamente, sino cuando nos atrevemos a crecer internamente, cuando nos volvemos tan auténticos, tan integrados, tan conectados con nuestra esencia, que el tiempo cronológico pierde su poder tiránico sobre nosotros. Jung murió sabiendo que había cumplido su misión, había documentado científicamente lo que los místicos habían enseñado durante milenios, que los seres humanos tienen acceso a una dimensión de existencia que trasciende las limitaciones temporales, y que desarrollar conciencia de esta dimensión es la clave no solo para la vitalidad personal, sino para la evolución de la especie. Su último mensaje fue simple pero revolucionario. La juventud verdadera no es una condición que se pierde con el tiempo, es una realidad que se descubre con la madurez, y está disponible para cualquier persona que tenga el coraje de mirar más allá de las apariencias y conectar con la fuente eterna de vitalidad que habita en el centro de su ser. Hoy, décadas después de su muerte, las observaciones de Jung sobre la juventud eterna siguen siendo tan relevantes como siempre, porque mientras el mundo cambia, la naturaleza fundamental de la conciencia humana permanece, y esa naturaleza incluye la capacidad de mantenerse vital, creativa y joven desde adentro, independientemente de lo que diga el calendario. Si has llegado hasta aquí, si algo en estas palabras ha resonado contigo, puede que sea porque en algún nivel ya sabes que Jung tenía razón, que hay algo en ti que no envejece, que no se gasta, que no se rompe, algo que solo está esperando que lo reconozcas, que lo honres, que le permitas expresarse plenamente. Esa es tu fuente de juventud eterna, no la encontrarás en ningún espejo, en ningún producto, en ninguna relación externa, la encontrarás en el viaje de retorno a quien realmente eres cuando todas las máscaras caen y solo queda la verdad de tu ser esencial. Y cuando la encuentres, no solo te verás más joven, te sentirás más vivo, y tu presencia recordará a otros que ellos también pueden acceder a esa fuente interna que mantiene el alma joven mientras el cuerpo cumple su ciclo natural en el tiempo. Porque eso es lo que Jung descubrió y lo que su legado sigue enseñando, que la juventud verdadera no es una batalla contra el tiempo, sino una danza con la eternidad que habita en cada uno de nosotros.